Si quieres vivir una experiencia mágica y sorprendente, este episodio es para ti. Nos adentramos en bodegas y regiones del mundo que te brindan una experiencia alrededor del vino única. Con la pasión y la profundidad que solo Aneley Cáceres nos puede brindar. El vino es un puente que te lleva a nuevas experiencias y en este episodio podrás conocer esos lugares en donde podrás tener esa experiencia única. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank y sus tarjetas de crédito personales, con las que te puedes ganar uno de los 6 viajes exclusivos para 2 personas a un destino espectacular por sus viñedos y paisajes. Napa Valley, California, gastronomía, paisajes y vino en un solo destino. Del 23 de febrero al 24 de abril. Genera un boleto por cada 4,000 pesos en consumo. Mientras más utilices tu tarjeta, más oportunidades tienes para ganar. Si no la tienes, solicítala ya. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela Y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Viajero Podcast. Y como esto no solamente se trata de destinos, sino también de experiencias, hoy traemos un episodio donde nos vamos a sumergir en toda esa experiencia de viajes rodeados o protagonizados por el mundo del vino. Y está con nosotros Aneley Cáceres, que es fundadora de Verema 23, el restaurante que tienes que probar si quieres envolverte en toda esa experiencia del vino. Bienvenida, Aneley. Muchas gracias por tenerme, de verdad, qué lindos. Qué bueno que estés por aquí. Aneley, yo tengo una pregunta muy importante. ¿En qué momento el vino dejó de ser una bebida para ti y se convirtió en una pasión? Buena pregunta. Vamos a ver, yo no sé. La verdad es que fue de 0 a 100 porque yo no bebía nada. Yo era muy deportista, o sea, me encantaba todo lo que tenía que ver con dormir y hacer deporte. Entonces el alcohol como que no iba con eso. Y cuando llego a Londres específicamente, veo que la gente es alcohólica funcional. O sea, en serio, era como que la gente de verdad bebía para las reuniones de la mañana, al almuerzo no comían y se bebían una pinta de cerveza, en la noche empezaban temprano a beber otra vez y era como que de verdad funcionaba la ciudad o el país, pero la ciudad para mí. Y decidí que yo tenía que empezar a ver qué era lo que iba a ser mi líquido de consumo. Exactamente. Y bueno, me acuerdo haber tomado una clase en un lugar que era como un parqueo, un garaje, con unos vinos americanos que todavía el día de hoy yo recuerdo y todavía sigue siendo como mi punto de partida en el mundo del vino. Y cuando me di cuenta que no era solamente una bebida y tampoco era, porque no tenía cómo saber que iba a ser una pasión, pero era tanto más, o sea, historia, era agricultura, era geografía, era geología, era literalmente geografía humana, o sea, hablando de todo lo que pasa para esa fuerza laboral del vino. Y era como, ya va, aquí hay mucho más. Y me enganché y no ha habido vuelta atrás, no sé hace cuántos años ya. De verdad que no, como algunos 15. Por ahí. Eso fue un flechazo. Ahora que tú hablas un poquito de esos inicios tuyos, antes de nosotros empezar a hablar como de esas experiencias en diferentes destinos, para una persona que quiera como avanzar y adentrarse más en ese mundo del vino, ¿cómo es que podemos empezar? Ok, empezando con perderle el miedo. La gente habla del vino como algo muy esnovista, como casi un escalón social. Puede serlo, pero también lo mejor sería descubrirnos a nosotros mismos a través del vino, o sea, entendiendo cuál es mi paladar, qué me gusta, qué no me gusta, y no dejándonos intimidar. O sea, veamos no lo que está haciendo el vecino, sino lo que mi cuerpo le dice que sí, ¿no? O a lo que le dice que no, que también es muy bueno conocer lo que no nos gusta. Y claro, ahora más formativo, pues empezar a ir a catas, ir a Verema, donde hay un programa de vinos por copa enorme, y eso lo digo no solamente como una cuña por hablar de Verema, sino que en serio el punto es que el programa es un restaurante, un bar de vinos totalmente independiente que objetiza la forma en la cual bebemos el vino. No bebemos etiquetas, bebemos la profundidad del vino. Entonces, y ya, luego más formal, pues entonces cojan clase conmigo, claro, desde una cata informal hasta un programa de la WSET, que es una institución mundial reconocida, es británica, pero reconocida mundialmente, que es, digamos que la más importante en mis ojos, y de ahí se va estructurando nivel 1, 2, 3, 4, y eso te da una muy buena forma de entender el mundo de vino de una forma estructurada, ¿no? Sí. Súper. Ok. Y aunque usted no lo crea, Aneley es dominicana. Sí. Y
le encanta, ha vivido, le encanta el mofongo, pero ella nos estuvo contando de que vivió en Alaska, que vivió en California, vivió en Nueva York y vivió durante 18 años en Londres. ¿En qué momento durante toda esa trayectoria tú conectas con el vino y decides de que eso es algo que te apasiona y que tú dices, ok, yo creo que puedo aprender más de esto? Y como tu modo de vida también Claro. un poco. Bueno, mi modo de vida yo creo que lo empecé en Londres tarde y lo seguí y lo crecí en República Dominicana, para que tú veas cómo es la cosa. Yo vengo de un fondo, digamos, mucho más o financiero, administrativo, y aunque el vino tenía vida dentro de ese mundo, porque había que entretener a clientes, había que salir, pero no era mi modo de operar, o sea, la verdad que no. Sin embargo, en Londres abro un bar de vinos naturales inspirado en la costa oeste de California, y luego pandemia, etcétera, en República Dominicana empiezo como asesora para un grupo fenomenal en el país, y luego entonces me independizo. Entonces, como por ahí que va el camino, no necesariamente siempre hice ni supe que iba a tener algo que ver con el vino. Y ahora me encanta y no lo dejo por nada, pero es verdad que no es tan viejo. Siempre ha sido como un amor bonito, pero nunca de lo que vivía. Y tú hablaste un poco de como que es buscar esa relación personal con el vino que tiene como cada quien de manera independiente. Entonces ya si nos vamos un poquito al tema de los destinos para vivir una experiencia a través del vino, ya para ti, ¿cuál sería como esa primera que tú pondrías? ¿Cuál sería como el destino más Ajá. que más me podría ayudar a entender el vino? Sí. Buena pregunta, porque si me voy a la parte formativa o a la parte más clásica, probablemente deberíamos empezar por Francia, porque es la madre, digamos. O sea, de aquí parten casi todas las uvas. Es verdad que muchos lugares tienen uvas indígenas, o sea, uvas que pertenecen a su país y que solo se dan en su país. Pero Francia es esa cuna de donde verdaderamente se nace el vino, y además se empieza a dar a conocer, o sea, a través de los británicos, que eran como estos vendedores o consumidores, negociantes, pero verdaderamente Francia sería. ¿Qué pasa? Francia no es tan fácil según lo que la gente piensa, o sea, es un poco intimidante porque tiene muchas reglas, lo cual puede ser así para casi toda Europa si lo simplificamos. Entonces yo diría que la forma más fácil o el destino más amplio, con una diversidad enorme, probablemente sea Italia. Creo que sería, no sé si más fácil, pero más amigable, pero Francia sería con lo que yo me iría. O sea, para decir que voy conociendo el mundo del vino, Francia debe ser la cuna, sí. Okay. Ok. ¿Y hay alguna zona? Vamos a decir que una persona esté planificando un viaje a Francia. Normalmente van a París. Sí. ¿Cómo tú recomiendas ir a una de estas bodegas? ¿Hay alguna forma que uno pueda agendar o reservar este tipo de experiencias? Sí, mira, en Francia específicamente hay muchos lugares que están ya formados para recibir turistas. Y cuando digo turista, no lo digo como algo malo ni como algo muy Disneylandia, pero sí que somos a veces turistas, a veces somos personas de la industria que visitamos viñedos. Entonces, como que dependiendo de cuál de los sombreros me quiero poner. Entonces, yo diría, Champagne es un buen lugar porque las casas de champán están, otra vez, muy listas para tomar esas visitas. Okay. Si me voy a Burdeos, yo diría que Burdeos probablemente sería el lugar más icónico, que además hicieron un museo recién que se llama La Ciudad del Vino, si no me equivoco, con una estructura arquitectónica increíble, una inversión, no recuerdo si es millo o billonaria, no recuerdo. Una locura lo que pasa en ese lugar. Además de que hay un maratón. El maratón de Burdeos se corre bebiendo. Bebiendo, sí. Sí, lo he visto, sí. Se corre bebiendo. Si quieres beber, si no quieres no importa, pero el punto es que el que pierde gana, como quiera. Ajá. Entonces Burdeos me parece un muy buen lugar, además es muy clásico. Entonces me permite yo ver la parte histórica, los diferentes viñedos, estos dos lados del río, vinos dulces, vinos blancos, vinos tintos, el museo, y no me tengo que ir demasiado lejos, ni es tan difícil de llegar. Entonces yo comenzaría por ahí. Claro que tengo otras regiones que me parecen importantísimas conocer, porque esa es la cosa, que uno no se queda solo con una región, es muy unidimensional, el vino es demasiado amplio. Exacto, pero sí te puedo decir que yo comenzaría, digamos, por accesibilidad con esas dos.
Y luego entonces empiezo a irme a Borgoña, empiezo a irme al Ródano, que sería una de mis regiones favoritas para visitar, porque el paisaje es espectacular, las viviendas cerca, los hoteles son increíbles, la comida es súper cool, me lleva a la costa sur, donde yo puedo entonces terminar en la playa. Por ahí mismo tengo Aix-en-Provence para probar esos vinos que son tan de culto, o más bien de cultura, o sea, como de sabrosura, de yo poderme meter en la playa y beberme un rosado. Entonces, creo que sí, que ponérsela fácil a la gente es como mejor al principio. Pedro, y algo clave para cualquier viajero es tener un buen courier, y nosotros usamos Tupac. Yo tengo mi carrito lleno de ropa y gadgets para mi siguiente viaje. Y algunas cosas que ni necesito, pero no la pide por si acaso. Literal, yo tengo ya casi 4 años usando Tupac y de verdad que el servicio es 1A. Son rápidos, te llevan los paquetes de delivery gratis a tu casa. Eso se agradece mucho. Bastante. Y no solamente están en Santo Domingo, también están en Santiago, La Vega, Moca, Bávaro, Punta Cana y Las Terrenas. Y ahora tienen almacén en Europa. O sea que tú pides una cosa en España, por ejemplo, en el Corte Inglés, y llega igualito a RD. Definitivamente Tupac te trae un paquete de ventajas. Champán, ¿a qué distancia está de París y también Burdeos? ¿Es una distancia que se puede hacer un viaje de ida y vuelta o hay que dormir en estas provincias? A ver, yo siempre dormiría porque es más chulo y no tienes el afán de regresarte y ese límite cuando uno empieza a beber, como que entonces quita magia. Yo no me iría por un día, pero es verdad que sí se puede. Hay un tren para los dos. Entonces, ya sea vuelo a Burdeos y tren a Champán, la verdad es que son fáciles. O sea, no son difíciles, pero yo me quedaría más. Y un chateau en Burdeos, yo no me perdería por nada irme de ahí en un solo día. O sea, yo no haría nada. A ver, el vino es un lujo. Entonces, yo no haría nada en el vino con afán, con prisa, con checklist, con horarios. Yo haría todo en el vino de una forma mucho más altruista, más mística, mucho más mágica y fluiría. O sea, como fluye el vino en mí, de verdad. O sea, para mí ese sería como el tip más importante en el mundo del vino. Cuando vamos con este sombrero de lo quiero hacer todo, quiero ir a toda la casa que la gente conoce, quiero ir a esto porque me dijeron que era bueno, porque pierde magia, empieza a ser un programa casi de deporte. Ok, y sin ánimo de ser como tan estructurado para no quitar esa magia, ¿cómo tú recomiendas que fuera como un día de una visita, vamos a decir, en Burdeos? O sea, uno sale de París, toma un vuelo y cuéntanos un poco. Ok, llego a Burdeos, me voy, yo estoy haciendo mi viaje, me voy a mi hotel, me baño y me pongo fresca para recibir mi nuevo mundo, que es el nuevo mundo en el vino, porque eso es viejo mundo por ser en Europa, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Voy al museo si llego temprano, porque me parece que ese museo yo le dedicaría 1 o 2 días. Hay mucha tecnología, hay mucha información, hay muchas cosas chulas. Yo no me preocuparía por ir a 5 viñedos en un día. Yo diría, me tomo un día para el museo y luego me tomo un día para un viñedo o 2 viñedos en un día. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a poder también tener tiempo de disfrutar mi almuerzo. El almuerzo es muy importante cuando tenemos un viñedo en la mañana, un viñedo en la tarde, porque yo quiero llegar preparada para poder entender lo que va a pasar. Si llego allá, yo me emborracho fácil. Entonces, si yo llego allá, que me probé 6 vinos, y entonces ahora llegue el próximo y ando huyendo, yo no puedo. Entonces, para mí es como almuerzo, la carta de los restaurantes son importantísimos porque me permiten más o menos ver exactamente cuál es la próxima bodega que yo quiero ir a ver. Hay muchas bodegas en Burdeos que no te permiten la entrada, muchas de mucho prestigio, ni siquiera que tengas mucho dinero, ni que conozcas a fulano, o sea, es difícil entrar a algunas de ellas y lo hacen por muy buenas razones de prestigio y como dejar esa marca con esa mística que debería tener. Entonces, yo te diría que ese sería mi horario perfecto. Llego a mi hotel, me decompress, me voy entonces al museo, tengo una cena tranquila esa noche, descanso, al otro día mi primera reserva, en Burdeos hay que reservar. Reservo mi primera bodega, voy a mi primera bodega, paso 2 horas ahí, muchas veces tienen jardines que me encanta ver porque, aunque no lo creamos, no es solo el vino se hace de la naturaleza. Yo quiero ver cuáles son los pájaros que tienen, que ayudan a que los insectos nos estén comiendo. Si usan flores al frente del viñedo para que los insectos se coman la flor y no se coman el viñedo. ¿Qué tipo de animales? ¿Tienen falcones? O sea, yo quiero poder ver si hacen biodinamismo, o sea, hay tantas cosas que la observación me permite ver en un solo viñedo que no es correr al próximo vino, al próximo vino, al próximo vino. Entonces, como que yo, cuando me voy al viñedo, me calmo. Claro, yo no es verdad, yo me voy a trabajar, entonces yo voy probando 1000 cosas, pero esa sería de la forma que yo lo haría.
un almuerzo espectacular, muchos vinos que no sean necesariamente de casas que yo conozca, para ver si probando quiero ir a esa nueva casa. Una bodega al final, vuelvo a mi hotel. Okay. Y conozco la ciudad. Y hay que preguntar definitivamente alguna recomendación de algunas bodegas. Mira, el que pueda entrar a Chateau d'Yquem, por favor que entre. El que pueda entrar a Chateau Margaux, por favor que entre. O sea, en Burdeos básicamente no hay perdedera. Burdeos se divide lado izquierdo, lado derecho, y luego está la parte del medio. Y dentro de los dos, izquierdo y derecho, para simplificarlo, tienes cosas muy importantes. Entonces, yo diría, o sea, el chateau, o sea, no es un chateau, pero la bodega Petrus, ¿no? Que son vinos de mucha calidad, mucho reconocimiento, etcétera. Esta bodega típicamente no permiten entrada, pero si pueden entrar, pues genial. Si no, cualquiera que abra la puerta, y más si estás iniciándote, todas esas bodegas en Burdeos van a ser una buena parada. Ok. Excelente. Y que ya cuando uno entra a una de estas bodegas, ¿qué experiencia uno ve dentro y cuál sería un costo promedio para tener una idea? Buenísima pregunta. Y en el vino, en el mundo del vino, nada es blanco y negro. Hay bodegas gratis. Literalmente tú puedes entrar y no pasa nada. Tú entras, pruebas, te tratan súper bien y no esperan que tú consumas nada, o sea, que te lleves nada. Lo correcto es que si la cata es gratis, uno pueda por lo menos comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 botellas. Antes, cuando Brexit no existía y era parte de la Unión Europea, tú podías estar en Francia o en cualquier lugar y llevarte no sé cuántas cajas de vino. Tú podías llevártelas contigo a tu próximo destino europeo. En este caso ya no es así, pero es verdad que puedes perfectamente hacer eso. Sí. Okay. Ok, en cuanto a la experiencia adentro, o sea, ¿qué tú vas? ¿Ves una cata donde te dan a probar varios vinos? ¿Hay alguna comida? Cuéntanos un poco. Ok, típicamente no hay comida. Típicamente tú entras a una cata donde un equipo de mercadeo te recibe. Hay otras bodegas donde el dueño es el que está ahí. Cuando el dueño es el que está ahí, probablemente la bodega sea mucho más pequeña, probablemente no tomen visitas de personas que no hayan hecho reservas porque ellos tienen que estructurar sus visitas con el personal que tienen. Exactamente, entonces nada, entras a la cata, te dan una cata de todo su portafolio. Hay bodegas que solamente tienen 3 vinos, hay bodegas que tienen 15 vinos, desde su de entrada más económicos hasta su super premium. Típicamente no se abre el super premium a menos que se pague una cata para eso. Eso se puede hacer, se puede reservar. No hay comida. La comida muchas veces hay viñedos que tienen hoteles, que tienen restaurantes. Típicamente uno se va al hotel o al viñedo del restaurante y ahí entonces almuerza. Eso ya es un gasto nuestro. A veces se te ponen quesito, galletita y cositas así. O te ofrecen un programa para tú poder elegir. Y ese programa tal vez te va a decir, mira, esta cata te incluye que además tú vas a poder ir a la montaña donde tenemos los viñedos de tal cosa y allá te hacemos un picnic. O no, tú después, o sea, te llevamos todos los viñedos, pero entonces te traemos luego y entonces aquí tú tienes un menú de degustación de 5 tiempos donde te ponemos un maridaje vertical, un maridaje horizontal, que eso es básicamente mismo vino, diferente año o misma añada, diferente vino. Okay, así funciona. No lo quiero ser muy técnico, sí, pero eso es lo que significa esas cosas, ¿no? O sea, vertical, horizontal, ese mismo vino, tal cosa. Entonces, tú tienes... En el vino hay muchas variables, entonces depende mucho de lo que la bodega ofrece. Y quisiera decirte, mira, esta es así, pero cambian, o sea, ellas pueden ser todas diferentes. O sea, tú puedes encontrarte una pequeñita que de verdad te recibe la abuelita de no sé quién que tiene 40 años haciendo el vino y al lado te puedes encontrar con esta gran estructura que gastaron millones de euros para hacer el castillo, para hacerla con top of the line equipo, que entonces varía mucho, sí. Ok. Súper. Pero todas valen la pena. No, y de verdad, yo estoy transportada. Ya estoy ahí en Con Burdeos. esa pasión y esa profundidad con la que Annelei nos cuenta. Y si yo tuviera una cosita para que tú huelas desde que tú entres, ese aroma de madera y de ese vino así fermentándose, o sea, de verdad es bellísimo y esa oscuridad. Sí, pero sí, vale la pena, vale la pena. Y ya pasando un poco a este otro destino que tú mencionaste que puede ofrecer una experiencia más amigable, que es Italia. Italia, sí. ¿Dónde vamos ahí en Italia? Mira, yo creo que Italia, lo que pasa es que Italia es una bota. Y el país entero básicamente hace vino, desde las islas, o sea, Sardinia, Sicilia, hasta la parte noroeste, si mi mapa está bien exacto, Piemonte, me voy a la parte este y tengo Friuli, y entonces llego a Toscana, el sueño de todo el mundo, ¿verdad? O sea, las bodas más bellas, los campos de Chianti, las piedras blancas de San Gimignano, o sea, tú tienes todo este romanticismo y no importa dónde tú vayas, de verdad, todo es perfecto, o sea, es como
como que el destino donde nada falla. Y ni siquiera los italianos, porque hay mucha gente... Encima de eso, la cultura italiana que es súper amigable y Eso. amiguera. Y ahí es donde voy. O sea, mucha gente le choca, pero nosotros tenemos mucho de similitud. Entonces, Italia es justo así. Y me parece entonces que para adentrarme en Italia, yo me iría probablemente a la parte más comercial, que es Toscana, porque otra vez, todo ya está organizado. Aquí yo me puedo ir a cualquier de estas... Uccelliere, que era una de las bodegas que le había dicho que yo había ido simplemente tocando y me abrió alguien que fue muy lindo porque no tenían, o sea, no había nadie que me atendiera, pero ahora sí ya son una bodega propia. Biondi Santi, tienes Antinori, tienes tantas cosas en Italia, que en Toscana específicamente, eso está lleno de bodegas que puedes visitar. Y es muy amigable porque están muy acostumbrados. Su público es mucho más norteamericano, o sea, es mucho más estadounidense. Entonces está muy acostumbrado a el turismo que viene con las preguntas de iniciantes, los paquetes, eso que hablábamos de yo quiero comer aquí, yo quiero dormir aquí, yo quiero hablar con fulano, yo me quiero montar en el burro con el que vendimean. O sea, todas estas cosas pasan porque ellos saben cómo ser tan hospitalarios. Sí, que quieren, del que no conoce todo lo que pasa. Totalmente. Y el agriturismo. Yo amo el agriturismo. Es turismo de agricultura. En el mundo del vino se le diría viticultura, pero dejámoslo en agriturismo, que son el tú poder quedarte no en una casa o un hotel hermoso de estos que pasan en España. Por ejemplo, tú tienes hoteles espectaculares que lo hicieron reciente. Que no, aquí hay agriturismos que seguro existen en todos los lados, en todos los países, pero imagínate quedándote en una casita medio de madera, o sea, bastante lujo, en una montaña donde tu ventana te da literalmente al viñedo de las uvas que tú te estabas viendo. O sea, no. Wow. No. Y ahí, O sea, por favor, las ovejas te despiertan en la mañana. No relaje. O sea, algo que tú no vas a ver en ninguna. Oye, ¿me entiendes? O sea, tú quédate básicamente te quedas en el viñedo. No es lo mismo quedarte atrás del viñedo con tu ducha perfecta. No, esto tú te quedas en el viñedo. Wow, o sea, y eso es muy lindo en Italia. Y yo quiero que tú nos cuentes un poquito, Nelly, ¿qué es eso que tú encuentras en los vinos italianos que tú entiendes que son como esa magia? Y sobre todo porque yo siento que en República Dominicana quizá nosotros principalmente estamos más influenciados por los vinos españoles, muy también bien, los californianos. Entonces, como para que tengamos un poco qué es lo que tienen esos vinos italianos y que nos animemos a probar más esas etiquetas. Italia en una copa, eso es lo que tienen. Mira, el vino italiano para mí es su versatilidad. O sea, y cuando te menciono todos esos puntos en el mapa, lo que quiere decir es que como el vino viene de la tierra, el vino bien hecho, viene de la tierra, tú estás de verdad probando muchos perfiles diferentes. Entonces, encontrarte con algo que te gusta va a ser fácil, porque no vas a desperdiciar opciones. Ahora, el vino italiano es un vino muy gastronómico. Cuando digo gastronómico, para otra vez no confundir, lo que digo es que es un vino no solo que necesita comida, sino que puede ir con comida siempre y eleva la comida y se eleva el vino. Eso significa que su estructura más importante es la acidez. Acidez y tanino. No vamos a dar una clase de vino aquí, a menos que quieras, pero lo que te quiero decir con eso es que imagínate que si la acidez es buena para comer, significa que es lo que te balancea. Si yo tengo algo muy dulce, yo necesito acidez para que no me empalague. Si yo tengo algo muy grasoso, yo necesito acidez para que me corte la grasa y me limpie el paladar para yo poder entonces, otra vez, elevar esa mordida, ese bocado, ¿no? Entonces, tengo tantas cosas pasando en el vino italiano, desde mi perfil aromático, desde algo que me puede saber como esto, que me da una fruta fresca, un tamarindo, una cherry, una cereza que está bien casi agria, un tanino bajo, terreno volcánico, Sicilia. Pero me voy a la Toscana, me voy a, entonces, esa parte herbácea, esa parte de esas hierbas secas, otra vez esa cereza. Pero me voy entonces a los espumosos en Véneto, donde puedo hablar de Prosecco de entry level, o sea, del que comienza, pero me puedo hablar del Prosecco que son los Ferrari del Prosecco. Pero entonces me voy a Amarone, que es un vino alcohólico. O sea, tengo tanto, y por eso Italia es mágico. O sea, es el lugar donde más uvas indígenas hay. Italia es el lugar, o sea, el país que ocupa más uvas en el libro de las uvas. Okay. Wow. O sea, si hay 3,000 uvas, hay, qué sé yo, la verdad que es verdad, pero 2,000 italianas, sí. Ok. Buenísimo. Y al igual que en Francia, la pregunta viene a alguna bodega que tú recomiendes
visitar en la Toscana y si tienes algún pueblito que tú recomiendes visitar, porque la Toscana es una región llena de pueblitos que si uno no sabe dónde ir, es como que uno se va a perder de algo importante. Bueno, obviamente Florencia, Chianti, obviamente te queda muy cerca San Gimignano. Hay gente que me va a matar por decir que ni siquiera vayan a Pisa. Para mí no tienen que ir a Pisa. Al lado Estoy de contigo. La foto X. Yo ahora no recuerdo si se llama así, Luca, ¿será? Sí. Madre mía, hace años yo fui. Ese es un lugar de magia. Yo estoy hablando de lugares más comerciales en la Toscana, pero yo creo que eso vale, ¿no? Yo, la verdad es que ahora no recuerdo, pero hay pueblitos que yo ni me acuerdo el nombre, pero que de verdad son como pueblitos perdidos y eso me encanta a mí. Pues Gibón, seguro. Ajá. Entonces, esos son mis favoritos, pero tampoco hay que mandar a la gente a que después digan que fue, ¿a dónde fue que me mandaron? Que voy a durar más para llegar, que no sé qué. Entonces, sí. Ahora, bodegas. En Italia tengo demasiadas. O sea, si nos vamos para la Toscana, para ¿verdad? Centrarlo en algo, yo diría que Sesti es una de mis bodegas, de verdad que me encanta, manipulada y liderada por mujeres, utiliza mucho el biodinamismo, que es trabajar con la tierra y los ciclos lunares. O sea, en vez de yo decidir podar porque me da la gana, yo tengo un calendario donde dependiendo del magnetismo lunar, ¿no? De las mareas, de cómo atraigo, cómo el montón de agua está más cerca de la tierra en algunos momentos. Somos seres de agua, ¿no? Y esa atracción que hay entre la tierra y el producto. Entonces ellos siguen todo esto y esa parte a mí me parece honrar a los ancestros y yo creo que sí, no creemos que vinimos aquí porque sí estamos locos, ¿verdad? O sea, como que entonces para mí ellos son muy de sanar la tierra, de amar, de respetar, de interpretar la uva en una botella más que de hacer vino para vender. Pero como ellos te puedo hablar de miles, o sea, Uchelier es una que acabo de mencionar 2 veces, que no tiene tanto reconocimiento, que tal vez ahora sí, pero no en nuestro país, y que, wow, o sea, y luego hay que visitar Antinori, porque Antinori es arquitectónicamente una de las cosas más impresionantes que yo he podido ver, con una visión además muy sostenible, porque ellos han hecho, hace años ya lo hicieron, pero hicieron una bodega que al estar una parte soterrada son autoeficientes con el control de temperatura. Entonces no necesitan aire acondicionado. De verdad, deberían buscar una foto y ponerla en sus pantallas en algún momento porque vale la pena. Yo creo que la gente iría a Italia solo por ver esa bodega. Okay. O sea, increíble, sí. Okay. Vamos a ir a verla. Sí, tú comentaste fuera del aire que tú en la Toscana lo que te gusta es caminar pueblitos viejos y caminos, digamos que sin un fin en específico y tocar puertas. Cuéntanos esa historia que tú me hiciste de esa bodega que tú encontraste de la nada. Mira, otra vez Ucheliere, para que tú veas, señores, hace años y en este país no se consigue y es difícil ya porque por oferta-demanda se han vuelto vino de culto. Bueno, pues yo recuerdo, yo había alquilado un carrito pequeño porque eso es lo que se usa ya, ¿verdad? Mecánico, me fui conduciendo, súper feliz, así como, wow, qué cool. Pero todo quedaba cerca, ¿verdad? O sea, responsablemente. Y había ido a una de las bodegas comerciales, pero muy histórica, que me fascinó. Y o sea, seguí conduciendo y como que veo que, óyeme, ¿qué hay aquí? Aquí como que hay algo que... Y toco la puerta y me abre una señora, una abuela, la nona. Hey, yo no hablo italiano. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y yo, bueno, no sé si son una bodega, pero yo trabajo en la industria del vino. La verdad que me encantaría saber si puedo entrar a su bodega. Mira, tú me puedes dar 15 minutos. Yo estoy ahora mismo terminando de cocinar para mis hijos. Yo voy a comer después que te vea a ti, pero si tú me esperas 15 minutos, yo te enseño. Yo, ok. Y yo voy con los amigos que andaba y yo no lo puedo creer. Señores, esto acaba de pasar. Vamos a ver qué pasa. Entro a esta bodega que en ese momento era casi un garaje donde hay no sé cuántos barriles, ponte tú 6. Hay bodegas que tienen, o sea, estamos hablando de 20, 30, 40, no sé qué. Esto es una cosa pequeña. De estas mesas de picnic, de las que son como patas así, que son, adentro de la bodega. Nos sentamos ahí, la mujer empieza a catar, me enseña un par de vino y nos empezamos a llevar bien. Y eso es lo más lindo del mundo del vino, y más cuando tú trabajas en la industria. Empezamos a conectar. Pero es que yo no me acuerdo cuándo yo me fui de ahí. O sea, duramos el día entero hablando. La mujer de la comida que había cocinado buscó, comimos juntas, la trajo. O sea, y eso es una experiencia que no se vive sin la valentía de tratar de ver lo desconocido y no solo irme por el camino recorrido, que típicamente en el vino le tengo miedo, me quiero ir solo por lo que la gente conoce, me quiero ir por lo que cuesta un poco más, me quiero ir por lo que tiene 100 puntos, me quiero ir por lo que el vecino está bebiendo. Entonces, ahí voy. Ahí, ese momento me acuerdo como hoy, y debe haber, creo que
alrededor de algunos, de verdad, 12, 10 años que me pasó eso, o más, debe haber sido más. Porque cuando eso yo no estaba tan metida en la industria del vino. Y me acuerdo como hoy todo, me acuerdo de su cara, me acuerdo de la etiqueta, me acuerdo de que no eran grandes, me acuerdo de que comí con ella, o sea, y son cosas que son inigualables y que solamente pasan en un sitio como Italia y perdido. De verdad. O sea que la invitación es a perderse en la Toscana y tocar la primera puerta que uno encuentre. La primera puerta. Porque muy probable el italiano te invite a pasar. Yo pienso igual. O sea, ¿qué haría uno aquí si uno ve a un turista que no parece agresivo, no? O sea, en esos campos, cuando esos gringos se van por el Pico Duarte. su casa y todo. Claro, o sea, yo me acuerdo haber subido el Pico Duarte y cuando yo bajé, yo me había molestado, o sea, dañado la rodilla y a mí me sentaron y me hicieron, me acuerdo, puré de yuca con huevo, con chocolate caliente en la casa de una y me dejaron usar el baño. O sea, somos así toditos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo sacarlo, yo creo. Yo siempre digo que el italiano es el latino. Totalmente. Maneja como un loco, no paga tiempo. No. Todo. Pero sí, esa zona tiene una magia increíble. Yo me acuerdo, bueno, de la ciudad de Europa que yo conozco, en Florencia, yo literalmente lloré. Simplemente al momento de admirarla ahí en el Ponte Vecchio y todo. Qué porque si tú te dejas como, llevar de esa magia y de lo que tiene esa zona, sí, realmente puede ser muy profundo. De verdad, y qué bonito. O sea, esa vulnerabilidad que puede sacar en uno. Y el vino hace eso. El vino no se bebe por el vino, o sea, yo vivo el vino emocionalmente. Hay un día que quiero esto, otro día que eso no me sabe igual, otro día que la compañía es para esto y de verdad es fascinante, sí. ¿Cuántos días tú dirías que ese viaje a la Toscana? Un año, me dirás. Tampoco. Exacto, un año. Óyeme, si es solo para viñedos, yo siempre digo que tú con 2, 3 días estás bien porque no hay que exagerar. Es más, yo entiendo que si yo tuviera 3 días, me voy a ir 2 días a viñedos y no voy a irme a 5 viñedos por día y de verdad voy a disfrutar también la ciudad y el hotel. O sea, uno paga hoteles tan lindos que a veces uno ni usa porque está en el, tú sabes, en el afán, ¿no? Entonces, no, yo diría que 2 a 3 días no tienes que hacer más. Claro, ya que uno se fue para allá, yo sí que de verdad me quedaría 2 semanas. Una de relajación y otra de exploración. Pero también sabemos que hay mucha gente que cuando cruza el charco, como le decimos aquí, quiere ir a varios países. Entonces es verdad que tal vez 3 días es suficiente para irte a otro. Y para esos viajeros que no son tan atrevidos y que les gusta algo más seguro, pueden utilizar The Hub a Florencia, que fue algo que yo hice hace muchos años cuando hice ese viaje a la Toscana, y van un día a un pueblo, o sea, van y vienen, van al pueblo y vuelven a la Florencia. Entonces, como Florencia está en el medio, cabe perfecto para tú ir a todos esos pueblitos de la Toscana y volver a esa ciudad un poquito más grande, porque hay que ser sincero, mucha gente le gusta como que, quiero una ciudad más o menos bien, para donde quedarme, no me atrevo tanto a los pueblitos que ando con la familia o con mi pareja, ya no es tan aventurera. Entonces, desde Florencia se puede hacer perfectamente ese viaje. Pues Florencia era más fácil, porque Florencia es verdad que está, bueno, yo la última vez que fui, ya ahora se usa la patineta. Ajá, y te lo juro que yo, bueno, tal vez que no me iba a los viñedos, pero si me tenía que ir y que a 20 minutos, yo me iba en scooter, de verdad, o sea, de verdad. No, y comentándote, eso es muy chulo porque se pueden alquilar a través de las plataformas como Uber y ya tú la alquilas y tú dejas. Es muy chulo, es verdad. Para esos pueblos tan pequeños, claro, ciudades. Absolutamente. Y así no hay que manejar ni nada. Claro. O sea que sí, no, de acuerdo, absolutamente. Buen punto. Okay. Bueno, saliendo ya un poquito de Italia y entrando a España. Seguimos en Europa. Cuéntanos un poquito cómo podría ser ahí. Wow, España. España es mucho más fácil porque nosotros tenemos una relación demasiado cercana con España. Sí. O sea, no conocemos los vinos, no conocemos las regiones, sino muy fácil, aunque no la conocemos, buscar en el mapa y saber exactamente más o menos qué uno espera. Uno siempre tiene un amigo que ha ido o lo que sea. Entonces ahí yo te diría que uno debería soltarse bastante, porque ahí yo sí visitaría, por ejemplo, que si el barrio de la Estación, que sí, es un lugar donde básicamente existen bodegas muy importantes que están una al lado de la otra, y algunas dejan entrar, otras no, pero honestamente para mí España es demasiado fácil, o sea, como que tienes hoteles, o sea, tienes grandes bodegas con hoteles espectaculares para un todo lujo, tienes, o sea, cerca de Madrid ahora hay viñedos en la Sierra de Gredos, que es una montaña que está relativamente cerca. Tienes, si te quieres ir al sur de España, si te gusta el Jerez, yo soy muy fanática de los vinos fortificados. La comida en ese lugar es espectacular, o sea, muy de mariscos, de mucha cosa bella.
te puedes perfectamente ir al sur y como que también el hospedaje en España es muy fácil, porque es muy económico, uno habla el idioma, uno más o menos sabe, no sé, España como que, y bodegas otra vez, o sea, ¿qué te digo? Yo me iría a una pequeña como Belondrad y Lurton, que es una bodega bellísima, que tiene una sensibilidad por el arte, por la naturaleza, trabaja no sé cuántos viñedos para hacer un solo vino, de verdad son una belleza de gente. ¿Qué te digo? O sea, Pago de Carroveja también, que me parece que tiene un hotel, no recuerdo ahora, creo que sí, que bellísimo. Abadía Retuerta también, pero ahí de verdad, bueno, 200 monjes, wow. Hay demasiadas, o sea, España es como que todo. Vega Sicilia no podemos ir porque no dejan entrar a la gente. Y la verdad es que o sea, no es necesario, sería chulo, pero no es necesario. Y también en España hay muchísimas bodegas de garaje, como se le dice. So garage wineries, que son estas bodegas pequeñitas que tú puedes ver de primera mano cómo se hace todo, porque son gente haciendo una cantidad de vino muy pequeñita. ¿Y en qué zona, en qué región? En realidad casi siempre están en Cataluña, que son la gente súper cool. Me van a matar. Me van a matar. Pero es verdad que claro, exacto. Entonces, bueno, y la Canaria también, pero Cataluña, la verdad, España entero tiene cosas muy cool, pero sí, Cataluña sí. No es mentira, que tiene esa producción y esa agresividad, esa valentía, esa personalidad de decir, tú sabes que me arriesgo. Echado para adelante. Ajá, sí. Exactamente. Y hacen cosas chulísimas, cosas mucho más modernas, cosas que de verdad desafían el status quo, tú sabes, como que de verdad como que te ponen en el mapa algo que tú tienes que decir, ya va, espérate. ¿Y eso es español? Sí, o sea, yo creo que España es un lugar a explorar como si fuera un submundo y su mundo real, o sea, como si fuera el mar y si fuera la tierra. Entonces, como que hay una parte de viñedos que cuando tú te vas, tú te encuentras con cosas que tú cuando lo pruebas dices, no, pero no puede ser que tú español, porque que lo que yo estoy acostumbrado es una cosa absolutamente diferente, mucho más clásica, más estructurada, mucho más bien hecha. Y entonces está eso, ¿verdad? Lo clásico con lo superpoderosamente abstracto. Sí. Wow, qué interesante. Muy interesante. Entonces, ¿algún otro tip de España o región? Tú hablaste del sur, pero no mencionaste algún pueblo en específico que tenga buenos viñedos. Bueno, Sanlúcar de Barrameda para mí es, o sea, espectacular, porque eso es el sur-sur, que es donde tú haces como ese triángulo, que tú vas a tener el puerto de Santa María, o sea, tú tienes todas estas cosas donde ahí se produce vino, son fortificados, algunos no, o sea, la misma uva, pero y no son, o sea, la palomino, y a veces no la fortifican y son vinos súper cool, pero la verdad es que toda esa parte, España también hace muy buenos vinos casi en todos los lados, ¿no? Entonces también si te vas por Valencia, todo eso, que ese no es el sur-sur, pero si te vas a las Islas Canarias también, o sea, te puedes ir a la bodega de 4 kilos, Canarias hace vinos, perdóname, y son otra vez, o sea, son vinos bastante cool. Al ser de islas, o sea, perdón, yo te dije Canarias para eso, pero yo te quise decir que es verdad Canarias, que tiene vinazos y que los viñedos son increíbles, o sea, son muy extraños, pero yo te quise decir Mallorca. O sea, Mallorca también, un destino que la gente nunca se imagina para vinos. 4 kilos está en Mallorca. Entonces, al final, es lo que te digo, España tiene como la parte oscura que mucha gente no conoce, porque se va siempre por lo clásico, y la parte clásica que sacia esa sed de entender lo que hay que saber de España. Ajá, como lo estructurado. Lo estructurado, exacto. Okay. Ahora vamos a hacer un viaje a América. Estados Unidos. Absolutamente. Una región que yo diría que está haciendo mucho ruido y es muy, vamos a decir, controversial. Okay. La fama que se le está dando, porque siempre la tradición se ve que Europa, que Argentina, pero Estados Unidos se está poniendo en el mapa y entiendo que está trayendo unos productos muy buenos. Cuéntanos un poco de qué lugares y qué es lo que está haciendo diferente a los otros países. Ok, entonces vamos a ver. Ellos son lo mejor en mi voz, señor, yo hablo tanto. Los mejores en literalmente mercadeo. Marketing, o sea, claro que sí, en todo. Entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que están haciendo diferente? Eso. El marketing. O sea, vamos a dejarlo claro. Ahí me falta la parte gringa mía. Yo necesito literalmente, o sea, yo no tengo parte gringa, pero me gustaría tener un poco para eso solamente. Entonces, eso es lo primero. Ahora, no están haciendo cosas buenas recientes. O sea, tienen años siendo una referencia en el mundo del vino. Lo que pasa es que por su buen mercadeo a veces le puede jugar en contra y ese mercadeo
¿qué pasa? Que le llega a las masas. Los conocedores de vinos siempre han sabido por muchos años que Estados Unidos, o sea, California específicamente, ahora Oregon, Washington D.C., muchísimas otras cosas, Virginia también, pero hablemos más de California, ¿no? Para concentrarnos en un solo lugar. Tiene años siendo no solo referencia, pero además, o sea, sueño del vino, por muchísimos factores naturales y muchísimos factores que son mucho más del ser humano por una razón muy linda. Tienen UC Davis, que es la Universidad de California Davis. Eso significa que la tecnología que existe ahí y los recursos para enseñar a estos enólogos son de lo mejor del mundo. Cuando ellos terminan, muchos de ellos se van a hacer sus pasantías o sus periodos luego de pasantía en el viejo mundo, ¿no? Que eso es Europa. Entonces vienen ya con la tecnología americana, ya con el mercadeo americano, pero entonces con esta parte de la práctica y el honrar lo viejo, lo ancestral, lo tradicional, exactamente. Entonces al final tú tienes lo mejor de los dos mundos. Y eso te permite tener en California algo como la fama de los red blends, que son los vinos dulces y que no son buenos y que no sé qué. Si hubiese podido invertir en aquel momento, invertía porque fuera millonaria hoy. Entonces, envidia en ese sentido. Pero también tienes la otra parte, la parte que sabe trabajar la tierra, la parte que le da muchísima importancia a esos factores naturales que te permiten ayudarte, ¿no? Por ejemplo, hay una neblina que entra todos los días a California por la costa, porque el Pacífico, hay unas corrientes que vienen desde Alaska con corrientes frías, que significa que entonces cuando el calorcito de la tierra empieza a darse, a subir, entonces esta neblina, esta corriente fría entra, eso forma una neblina. ¿Eso qué hace? Que permite que las uvas entonces se puedan quedar fritas en la noche o en el día más bien, y que entonces luego el sol las pueda madurar, ¿no? Entonces tú tienes un setup perfecto para hacer de lo mejor vino del mundo, y por eso ganan una cata ciega que se llama el Juicio de París hace años, donde cuando pusieron al frente de los franceses vinos franceses y vinos americanos, los americanos ganan. Ay, ¿okay? Wow. Eso es otro episodio entero para hablar de eso, que fue chulísimo, pero literalmente los vinos americanos debemos dejar de ponerlos en un solo bracket. No van en el mismo bulto. O sea, como todos los países, Francia no es cierto que no tiene cosas malas o cosas menos buenas, digamos, ¿verdad? Porque nada de malo. Pero al final, Francia tiene cosas económicas, barata, XX, como también tiene cosas imposibles de comprar, que se compran ya en subastas o que son para una población, un porcentaje de la población muy pequeñita. Lo mismo pasa con California. California está, sí, es verdad, los vinos de producción masiva, los vinos que son más comerciales, los vinos que no sé, y está lo ultra premium. O sea, Sine Qua Non, Screaming Eagle, y otras cosas como Ramey, ¿no? O sea, como Mondavi, The Estates. Hay de todo. Entonces, no, California no empieza ahora a cambiar la jugada, empieza ahora el conocimiento de los que vamos entrando a entender que este juego siempre ha estado ahí, pero no era para todo el mundo. Y si te fijas, probablemente sea otra parte de su mercadeo, para hacer de una oferta-demanda un estilo. Tú perteneces, tú sabes. Tú no perteneces, tú no sabes. Me imagino que va por ahí la cosa. Pero definitivamente California es otro nivel. Yo consumo muchísimo vino californiano. En Londres, cuando vivía, todos los años que vivía en Londres, comprar California era carísimo, porque todos los impuestos y demás. Entonces aquí yo me doy el lujo de beber California. Claro. Y de verdad, y lo que tú compraste hoy, el Ramey, que me parece que fue el que me mandaste, demasiado, o sea, sombrero, de verdad. Sí, California es un espectáculo. Y esta experiencia única y exclusiva en los viñedos de Napa Valley la puedes vivir gracias a Scotiabank. ¿Sabías que consumiendo con tus tarjetas de crédito personales de Scotiabank desde el 23 de febrero al 24 de abril del 2026 puedes ser uno de los 6 ganadores a un viaje exclusivo a Napa Valley, California, para ti y un acompañante? Vino, gastronomía y paisaje en un mismo destino. ¿Cómo generar boletos? Generas un boleto por cada $4,000 en consumos, 3 boletos por cada $50 en consumo o 5 boletos por consumos en plataformas digitales como Amazon, Pedidos Ya, Spotify y otras plataformas digitales. Ya sabes, no dejes pasar esta oportunidad de viajar junto a Scotiabank. Si no tienes tu tarjeta de crédito, solicítala ya. Busca más información en su página web do.scotiabank.com. Ok. ¿Y estas bodegas californianas ofrecen alguna experiencia diferente? La mejor.
¿Qué tienen de diferencia versus las bodegas europeas? ¿Cómo Ok. es esa experiencia en Napa? Vamos a ver, ahí voy. O sea, yo digo las mejores porque la verdad es que son donde todo el mundo debe comenzar. Porque son de verdad las más estructuradas, las que tienen el programa de mercadeo, las que te van a saber vender, las que te van a saber responder las preguntas, las que van a saber acompañarte de una forma muchísimo más como de que vamos a un museo. Ok. ¿Que son mis favoritas? No. ¿Y que son todas así? No. O sea, mis favoritas son las que yo puedo descubrir, las que puedo tener una conversación con una persona, la que no necesariamente voy a saber lo que la pregunta. No. Ahora, son espectaculares porque saben lo que están haciendo. Tienen ya la cajita que tú te llevas la vaina con las 2 botellas y el quesito. Y entonces te ponen allí el picnic de no sé El qué. marketing. Entonces, al final del día, son bodegas muy fáciles. A medida que nos vamos adentrando más y más y más en el vino, el que empieza a saber más, pues ya que las conoció, no sigue yendo recurrentemente a estas bodegas porque ya hizo el tour. Y ya lo que le falta es la parte tal vez más mística, la parte de probar otras cosas. No necesariamente darse el check en el checklist, el tick, ¿no? De que, bueno, pues fui. No. Entonces, pero California es la iniciación, o sea, de verdad más perfecta para el mundo del vino sería California, de verdad. Y los hoteles, las casitas al lado del viñedo, la casita de Airbnb que no tan un viñedo, pero que tiene vides en su patio y que tú puedes ver, de verdad, es muy El lindo. globo, todo. Entiendo, tiene todo. Tiene estas montañas, la comida es buenísima, tiene tasting rooms, o sea que tú puedes perfectamente irte a Sonoma o a Napa y en vez de irte a una bodega o después de irte a una bodega, tienes un tasting room que son unos salones donde tú puedes probar toda la gama sin tener que ir a la bodega. Entonces tú puedes como que hacer el checklist de eso sí es Disneyland. De verdad eso sí es Disneyland y me parece muy bien hecho. Si tenemos que elegir una experiencia, hoy vamos en pareja, no sé qué, en California, ¿dónde tú nos mandarías? Ay, mi madre. Bueno, si el presupuesto no es un problema y pueden conseguir la entrada a The French Laundry, sería muy cool. Wow. Tú sabes que la verdad yo nunca me he quedado en una bodega. Yo siempre me he quedado en o Airbnb o en hoteles. Entonces la verdad es que no sé qué bodega tú podrías quedarte. Pero para adentrarme yo te diría que Mondavi. O sea, como para yo ir a una primera, Mondavi, perfectamente. Okay. Me lo va a dar todo. Me va a decir todo lo que tengo que saber. Me va a enamorar. O sea, de verdad voy a ir y voy a decir, wow, increíble. O sea, como que lo mejor equipo de industrialización para el vino, ¿no? En un equipo de mercadeo tenía una persona que ya tenían el agua aquí, ya tenían que... O sea, de verdad, increíble. Yo sé que Mondavi. Wow. Yo recuerdo que en un momento tú me comentaste de que cuando uno va a seleccionar las experiencias de vino, es importante ver qué te ofrece cada una, porque en estructura muchas son iguales. Sí. Ahora, hay que saber elegirla porque te ofrecen cosas diferentes. ¿Qué tipo de cosas uno puede buscar para tener experiencias diferentes en cada uno que uno pueda aprender del proceso del vino de manera diferente? Ok, buenísima pregunta. Porque yo puedo ir a una sala, entro a mi sala, estamos 6 personas, 10 personas, 20 personas, depende de cuántas personas tomen, porque esa es otra. Hay gente que no no cogemos más de 6 personas, porque es más íntimo, ¿no? Hay otras que no, que tú tienes hasta la pancarta y di que, ok, entonces, entro a mi sala, ok, ahora vamos a catar esto, tenemos solamente 30 minutos, entonces cada uno agarre su copa, vamos a hacer, ok, yo aprendí, vi mi bodega, me dieron el tour, me compré mi vinito, me fui. Otra yo puedo llegar y puedo decir, y esto no hablo solo de California, esto me pasó en Sudáfrica, esto te puede pasar en España. Ah, genial, en Priorat. Espectáculo. Me voy a... Ve acá, y tú no quisieras ver tal viñedo donde tenemos tanta parcela, pero que además el suelo y tal cosa. Ah, bueno, pues tienen una Defender, hacerte un safari, te montan el safari y tú te vas y te fuiste entonces al viñedo. Y tú te estás viendo lo que ellos están recorriendo cada vez que van a hacer vendimia, cada vez que van a revisar una vid, o sea, un árbol de vino. Entonces tú estás viviendo la experiencia como viticultora. Tú la estás viviendo como mercadóloga si estás en el otro lugar. Pero también, entonces, entré en la bodega y quiero comprar un pase para yo poder probar el vino del barril, el vino antes de hacer. Entonces, hay muchas cosas que uno tendría que ver cómo... Porque si no, yo me voy a pasar todas mis visitas escuchando un discurso que al final va a ser el mismo, pero con una etiqueta diferente. Yo evitaría eso, aunque en un inicio yo tal vez tomaría 2 o 3 de eso para adentrarme, ¿no? Porque hay una información que la segunda vez se te queda otra, la tercera vez se te queda otra, de cada vez que vas. Pero definitivamente cambiar el pace porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ir a una sala y probar el vino y ver la instalación y me fui, recogí literalmente la tierra, la puedo ver, entender la diferencia entre tiza, entre gravel, o sea, no me sé el nombre en español de los terrenos. Puedo probar la uva, o sea, me dicen, mira, coge esa uva, que es una uva, mira el tanino, abre la uva, póntelo en la lengua, póntelo en las encías, eso es tanino. Entonces hay una forma mucho más
Inmersiva. Inmersiva es la palabra de aprender. Entonces, también habría que ver que hay gente que no le gusta ensuciarse, hay gente que va en pinta a los viñedos. Entonces, si tú eres así, te va a convenir más este lujo precioso. La estructura. Claro. Ahora, yo, que me voy a tigrear. Bota. O sea, exacto, que lo que Tichero. quiero es... ¿A dónde que yo más me voy a ensuciar? Ven, dime. Entonces, como me gusta tanto esa parte, y luego, como les digo, la otra parte es vivir la experiencia del pueblo, de la ciudad. Sentarme, preguntarle, mira, al empleado, ¿a dónde tú comes? ¿Dónde tú comes? O sea, ¿cuál es el sitio donde se juntan todos los winemakers? ¿Dónde es el sitio donde se juntan todos ustedes? Ok, yo me voy para allá. Esa carta va a ser espectacular porque va a ser lo que beben ellos, a precio de lo que beben ellos. Entonces yo voy a pedir de ahí esos vinos y la comida para maridar. Yo no me voy a querer, yo no me quiero saturar de experiencias porque parte de la experiencia debe ser. No sé si me voy a entender. Claro. Ok, bueno, pues por ahí va la cosa conmigo. Y no podemos hablar de vino sin mencionar Argentina. Absolutamente, gracias. Entonces, ¿en qué zona de Argentina podemos encontrar todas las experiencias de vino? Ok, Argentina también es otro lugar fascinante en el mundo del vino que además está cambiando muchísimo recientemente. Obviamente la gente conoce Mendoza, ok, pero también está la Patagonia, pero también está Salta, que es donde están los viñedos más altos tal vez del mundo. Tú tienes una gran variedad y lujo, ¿no? en Argentina, de tú poder ver hasta las diferencias dentro de los Malbec, ¿no? Que son las uvas o la uva más insignia de ellos, la uva de ellos, una uva francesa, pero que ellos la nacionalizaron exactamente. Como mismo en Mendoza, tú puedes ver diferentes tipos de Malbec hechos de forma diferente por sus niveles de altura y por muchas más variables, otra vez, que para no hacerlo muy técnico, ¿no? Y Argentina hace no solamente Malbec. O sea, tú tienes Bonarda, que es una uva tinta muy indígena de ellos. Tienes Torrontés, que es la uva blanca, súper aromática, súper floral, casi que parece dulce, un perfume. Cuando la hueles no es dulce necesariamente, pero parece. Luego hacen increíbles Cabernet Sauvignon. Increíble, aunque la gente solamente piense en Malbec. Hacen unos Pinot Noirs que son bastante cool, en realidad. No todos, pero sí. Luego tienes Chardonnay, que lo están haciendo también súper bien. Entonces, Argentina es para explorar otra vez porque tiene una longitud bastante larga, nunca más que Chile, pero es verdad que la tiene. Y tiene una geografía muy bella porque aunque no tiene mar, tiene los Andes. O sea, tú tienes muchas cosas pasando en Argentina que te permite ver esa juxtaposición entre la altura, la parte plana, que luego pasa entonces, o sea, permea a Chile, donde tú tienes entonces la altura, el mar a pocos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, Argentina es digno de ver, muchísima bodega, o sea, Catena Zapata, me quito el sombrero, Alto Las Hormigas, Zucardi, muchísimas, sí. Okay. Sí. Tú mencionaste claramente pues esa diferencia del tipo de uva que podemos encontrar en el territorio de Argentina, pero ya cuando tú hablas como, si nos vamos un poquito más como a la experiencia o a la magia, ¿qué es lo que encontramos en esos vinos argentinos? O sea, un abrazo. De verdad, los vinos argentinos son como un abrazo. Tienen como esa parte de esa calidez humana. Tú casi sientes esa labor, ¿no? En los vinos argentinos que pueden ser olvidados, que a veces uno piensa que siempre son como los vinos baratos, que no hay vino bueno. Somos muy malos, en realidad. Bueno, tal vez no malos. Somos muy ignorantes y muy dismissive con los vinos latinoamericanos, ¿no? Y tenemos bellezas, o sea, Chile es un paraíso, Argentina está haciendo unas cosas bellísimas y yo creo que la magia es tú poder en una botella, en una copa, entender esa parte de la geografía, esa parte que está pasando ahora mismo con las diferentes alturas en Argentina. Yo no conozco Argentina, o sea, increíble, pero es una de mis pendientes. ¿Ustedes han ido? Sí. Me imagino que, obviamente, exacto. Y y ahora entonces tú me corriges aquí, tengo la sensación de que el agriturismo en Argentina debe ser de los mejores que existe. Sí. Me imagino porque que esa experiencia... se combina también con la parte de ganadería, de la carne y ese tipo de la gastronomía. Exacto. Que es otro tipo de comida porque en Italia vemos pasta, pero ya en Argentina son muy de carne. Sí. Y entonces ese maridaje con esos vinos y esas carnes es lo que hace ya la combinación perfecta. Pues mira, voy a dar un tip para la gente que vaya a Toscana. Se parece mucho a Argentina en ese sentido, porque la bisteca fiorentina es como que el maridaje perfecto entre un Chianti o un Brunello di Montalcino, que son vinos muy especiales,
específicos con la carne. Pero si volviendo a Argentina, eso debe ser lo chulo, que tú vives, o sea, yo monto caballo, me encantan los caballos, entonces me imagino que tú puedes te quedar en un lugar que tiene establo, viñedo al frente, o sea, experiencias, no, o sea, otra cosa. Eso es un viaje para este año para mí. Bueno. Súper. ¿Y en Chile lo has visitado o tienes alguna bodega o alguna bodega que recomiendes en Chile? Sí, Pandolfi Price, de Martino, son bodegas que yo amo. Todo lo que hace el señor Parra, que es un investigador, me parece, o sea, de verdad fenomenal. Él no tiene creo que no tiene una bodega de él, pero bueno, sí, o sea, ayuda mucho a hacer muchos vinos espectaculares. Chile es un paraíso. Chile, o sea, desde todo, o sea, Dios mío, Maule, todas sus regiones de verdad tienen algo de especial y tienen además una parte bellísima que es esa reintegración de las comunidades indígenas al viñedo, no solamente como empleados, sino también como partícipes casi de una manera de ownership, ¿no? de adueñamiento con los viñedos. Entonces, para mí Argentina, otra vez, una uva muy de ellos, país. Sabemos que Carmener es de ellos, pero hace muy buenos Cabernet Sauvignon. También tienen buenos Pinot Noir, tienen buenos Chardonnay. Pero sí, para mí, De Martino es una de mis bodegas favoritas de ahí. Y Pandolfi Price me parece también un espectáculo. Excelente. Hay muchísimas, pero estoy mencionando, ¿verdad?, para ser justa. Súper. Anela, y tú mencionaste Sudáfrica. Ya como para ir... Me va a romper el corazón. Nosotros nos hemos enfocado como en esos destinos que cuando pensamos en vino, como que son los que primero seguramente llegan a la mente. Quiero que nos dejes aquí brevemente qué otros destinos que uno quizás no piensa puede encontrar una experiencia de vino. Muchísimo, señores, donde tú menos piensas. Ok, Sudáfrica, hay una ruta del vino, los vinos más cool, Swartland, Paarl, Stellenbosch. Stellenbosch está súper cerca de Cape Town, o sea, es súper fácil de llegar. Los paisajes de Sudáfrica no tienen comparación. Si me voy a Australia, me puedo ir a muchísimos sitios. Margaret River, me puedo ir a Coonawarra, me puedo ir a muchísimos sitios. Me voy a Nueva Zelanda, me puedo ir a muchísimos sitios también. Me puedo ir a la parte norte, la parte norte es más cálida. Perdón, al revés. Y entonces eso, me puedo ir a Sudáfrica, a Nueva Zelanda. Luego, me puedo ir a Georgia, Europa, ¿ok? Me puedo ir a Finger Lakes, Canadá, Nueva York, donde hacen vino de hielo, como se le dice, ice wine. Me puedo ir a Alemania, pero me puedo ir a Alemania y en el borde con Francia me puedo ir a Alsacia, donde están una montaña preciosa que yo puedo entonces probar Riesling, puedo probar Pinot Noir, puedo probar Gewürztraminer, que es otra uva, Pinot Gris. Me puedo ir, o sea, es que dentro de Europa solamente tienes, yo no sé ni cuántos lugares que puedes probar, o sea, pero también te estoy hablando de que te podrías ir al Líbano, al Baca Valley, te puedes ir al Líbano a probar vinos. Entonces, lo lindo del vino es que justamente une y no tiene límites, o sea, no hay forma. Tú me mencionas un país, aquí hay vino, señores, aquí hay vino. O sea, no, a ver, lo dejamos ahí. Ay. Pero el punto, lo que quiero decir, hay vino. Sí. Entonces, y Grecia, no mencioné Grecia, Santorini. O sea, nada más ver los viñedos de Santorini, que son una enredadera, tipo lo de Canarias, ¿no? Y que estas dos uvas bellísimas, la de la Peloponesa, que es la Sinomavaro, o la Asírtico de Santorini, estamos hablando de que son uvas que probablemente tomen la ventaja dentro de uvas europeas ahora mismo por una cuestión de clima y una cuestión de presupuestos. Entonces, en el mapa hay que empezar a poner esas otras regiones. O sea, y como te digo eso, si me voy por el mapa, te puedo seguir hablando de todo lo que yo estoy segura que yo podría encontrar en el mundo del vino. Alaska no tiene vino. Creo que Iceland tampoco. Pero de verdad, hay vino en casi todas partes y hay alguien haciendo algo bueno en casi todos los sitios donde hay cierta cultura del vino. O sea, sí. Hay uva en el mundo. ¿Sí? Hay uva en el mundo, sí. El vino de Oporto, ¿no? Claro, no, y que, como te digo, o sea, porque de verdad, como me está poniendo en el spot, no me estoy acordando del mundo entero, pero claro, Oporto, imagínate. Madeira, o sea, ¿no? La isla que pertenece a ellos, que está mucho más, bueno, con la uva bobal, o sea, ahí tú tienes, en Oporto tú tienes además el paisaje tal cual tú dices, o sea, además de que tú puedes tener todas estas uvas indígenas y todos estos lugares que a través de su longitud tú puedes recorrer, tienes la parte de arriba, Oporto, vino verde, pero Oporto, donde tú tienes estos parquitos que todavía existen, o sea, de verdad, el mundo entero. Entonces, no sé, ¿cuál era la pregunta? Ya recogimos el mundo. ¿Cuáles son los otros? Decir, yo te dije el mundo entero ya. Tú haces con eso lo que tú quieras. Hay para el vino. Y muchas uvas. Ok, entonces, esta es una dinámica que tenemos en el podcast. Okay. Son preguntas flash. La idea es que tú no pienses. Okay. Tú respondas lo primero que te llegue a la mente. Qué miedo. Déjame yo beber agua para no me vaya a atorar como ahorita. ¿El vino es un puente o un refugio?
Pero qué fuerte, un puente. ¿Francia o Italia? Italia. Una No, Francia. No, Italia. No, Francia. Una experiencia que te marcó. Sudáfrica. Ok. Y conocer a mi novio. A él le va a encantar esta parte. Un destino de vino que sorprende más de lo que la gente imagina. Chile. Un vino para compartir. Todos. El Nero di Lupo, Cos. Que lo tengo al frente mío. No, ok. Sí, me quedo con ese. Me quedo con ese, claro que sí. Esto fue una bonita sesión, sí. Sí. Una experiencia de bodega que todo viajero debería vivir alguna vez en la vida. Wow, es que sigue siendo Sudáfrica. De verdad, sigue siendo Sudáfrica. Entonces, yo diría que uno sería el agriturismo y dos, perdónenme, me voy a salir porque así soy salvaje. Entonces me voy a Sudáfrica y me voy a ir con el safari de los vinos. Ok. Ok. Un vino para el silencio. Borgoña. Absolutamente un Chardonnay de Borgoña, específicamente si puedo pagarlo, un Merceau o un Batin Montrachet. Sí. Y un lugar perfecto para una escapada romántica con vino. Italia, seguro. Todos los lugares del vino, pero Italia, seguro. Y si me tengo que ir más específico, te voy a complacer Toscana. Y una última pregunta es que el vino te ha enseñado a... Amar. Sin duda. Qué lindo. Wow, cuánta profundidad, Sí. cuántos consejos y cuánta enseñanza alrededor del vino. O sea, uno lo ve como una simple bebida, pero hay detrás toda una mística y una magia que el vino trae. Y yo soy de lo que considera, que creo que tú lo mencionaste en un momento, que el vino es un lubricante social. Absolutamente. Ayuda a limar cualquier aspereza. Absolutamente. Y justo antes de iniciar el episodio, nos dimos una copita de vino para que este episodio fuera mucho más fluido. Fluido, absolutamente. Pero de verdad, gracias, porque yo creo que no todas las conversaciones fluyen de la misma manera si no tienen la pregunta, la energía perfecta, ¿no? Y aquí como que hubo mucha simbiosis. Claro. ¿No? Y que- De verdad que estábamos muy entusiasmados por tenerte, por hablar de esta experiencia del vino contigo, por esa profundidad como Gracias. que tú transmites en tu conocimiento y como tú lo vives, que definitivamente no es como que, sí, la etiqueta, la bodega, sino todo lo que... El proceso completo. Sí, todo lo que te genera emocionalmente, digamos que la experiencia con el vino. Y no podemos dejar que te vayas antes que nos hables de Verema. Ay, gracias. Claro. Gracias. Cuéntanos Entonces, un poco qué cómo tipo de es. experiencia Ajá. encontramos ahí en Verema. Ok, bueno, Verema es un bar independiente que de verdad trata de que el cliente, el amigo, como le decimos de Verema, no tenga ningún miedo al explorar nada, porque no hay nada correcto ni incorrecto, no hay nada que no se pueda o se pueda hacer. Entonces ahí tratamos de protagonizar el vino, no la comida, aunque la comida es espectacular. Y la verdad es que el lujo para nosotros es poder transmitir. Entonces, cuando tú decías que tú sientes eso conmigo, yo estoy segura que yo soy un puente para transmitir esa energía a través del vino, que no es solo un líquido, es mucho más. Y yo creo que Verema lo estamos todavía puliendo para eso, porque yo creo que este camino no se acaba nunca. Cuando uno trabaja con la naturaleza, o uno evoluciona con ella o muere. Entonces, al final, eso es Verema, es un oasis para el amante del vino. Y bueno, a cada rato tenemos algo, o sea, ya sea una cata, un curso o lo que fuese, pero el programa del vino o Verema es justamente hacer un programa de vinos. O sea que ojalá que cuando vayan pregunten por los flights, que son como esas copas para degustar en comparación, o sea, como unas comparativas. Oye, sí, tratando ahí de hacerlo lo más interesante posible siempre. Chulísimo. Muy interesante. ¿Dónde podemos seguir tu contenido? Ok, @Aneley. Sí, no tengo otro nombre. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias. No voy a decir mi edad. ¿Y en Verema? Verema es @Verema23 con B corta. Ok. Sí. Muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón y más que eso, hemos sentido como que toda la experiencia del vino y cómo tú lo transmites. Realmente tienes mucha pasión por eso. Te Gracias. felicito y tu manera de comunicar es impresionante. Amén, muchas Yo gracias. estaba bobo aquí, transportado en cada país con toda tu narrativa y cómo tú Gracias. ibas contando qué uno encontraba en cada destino. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por sacarlo de mí. De verdad, muchas gracias. Ya saben, viajeros, hasta aquí Soy Viajero Podcast. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.